¿Qué tal, queridos amigos? Un saludo, un abrazo, una bendición especial en este día sábado. Les saludamos con mucho gusto, con mucho aprecio. Hoy estamos a sábado 12 de septiembre del 2020. El tiempo va muy deprisa y, bueno, cosas pasan en el mundo. Y nosotros el día de hoy queremos saludarle, queremos desearle muchas bendiciones de parte de nuestro Dios, amigo y servidor Ángel Galeano. Y ya nos acompaña también nuestro hermano y amigo, nuestro apreciado Elionay Torres. ¿Cómo estás, Elio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Dios te Muy bendiga. buenas tardes. Gracias, Ángel, nuevamente por la invitación. Muy buenas tardes también a todos los amigos y oyentes que nos están acompañando a través de las distintas redes. Dios les bendiga. Excelente, pues el día de hoy vamos a estar, bueno, se está poniendo interesante nuestros estudios acá en vivo a través de este canal digital que le hemos llamado Ángel Mensajero, no porque me llame Ángel, sino porque de una u otra forma todos somos mensajeros, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tomar ese rol realmente en los últimos días. Dios quiere que seamos hijos suyos eficientes, que podamos expresar, hablar de su palabra. Es lo más importante en nuestros días, tomando en cuenta el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Sí, definitivamente las señales se están cumpliendo y no hay lugar a dudas de que la venida del Señor, que es inminente, está cada vez más cerca. Definitivamente, así es que un saludo para todos nuestros hermanos, nuestros amigos que siempre nos acompañan a través de estos canales. Ya se está comunicando con otro ahí con nosotros, la hermana Libby. Un saludo para ella y un abrazo. Y para todos los que van a estar con nosotros, reporte nuestro programa, ¿verdad? Envíe su saludo, su comentario. Nosotros al final vamos a estar mencionándoles. Así es que para todos en todas partes, nuestro cariño, nuestro aprecio y el deseo ferviente realmente en nuestros corazones es que todos podamos ser bendecidos por este mensaje precioso de la palabra de Dios, ¿verdad, Elio? Así es Así que es. ese es nuestro objetivo. ¿Y tú qué es lo que quieres expresarle a nuestros amigos que nos ven en esta hora? Y bueno, creo que lo más importante en este tiempo tan difícil y complicado que no va a mejorar, se va a poner cada vez peor, es que nosotros podamos tener a cada momento comunión con Dios, una comunión estrecha, íntima, personal, de tal manera que podamos ir a las Sagradas Escrituras con el deseo de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida, no que quiere que cambie otra persona, no, que Dios quiere que yo cambie, porque todos nos estamos preparando para ser partícipes, formar parte de la ciudadanía eterna. Y para allá es que nosotros vamos y cuando hablamos de ciudadanía eterna, a veces tal vez las leyes de nuestros países nos parecen un poco engorrosas, ¿no? Sí, Algunas cosas, obviamente hay corrupción y todo metido en eso, pero las leyes divinas están aún por encima de las leyes eternas así y nos es. llevan a elevar las normas, no a rebajarlas. Si ustedes se habrán dado cuenta, cada vez los países rebajan cada vez más las normas. Ya, Sin definitivamente. embargo, cuando hablamos de las normas divinas, no van hacia abajo. La moralidad aumenta en lugar Claro. de aumentar la inmoralidad, que es lo que está sucediendo tristemente en nuestro mundo y en nuestros distintos países. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que hay que ser obedientes a las leyes terrenales hasta estas no choquen con lo que son las leyes divinas, ¿correcto? Sí, definitivamente sí. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto, Jesús dijo al César lo que es del César, pero luego Dios dijo también a Dios lo que es de Dios. Y cuando se trata de leyes humanas versus leyes divinas, los ejemplos abundan en las Sagradas Escrituras en cuanto a la decisión correcta que debemos tomar. Si ustedes recuerdan aquellos tres jóvenes hebreos, ¿no? Sí, Ananías, Misael y Azarías, que les habían cambiado su nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, ante el gran monarca de la época, Nabucodonosor. sí, Y la decisión de la mayoría, porque ellos no eran los únicos hebreos que estaban allí
que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Habían muchos, Claro. muchos otros hebreos. Y la decisión siempre, unos poquitos, 3 nada más, decidieron no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a arrodillar, no podemos adorar la estatua porque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, te inclinarás ante ellos, no los adorarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo uno podría haber pensado, traigámoslos a nuestro plano de nuestro día. Uno podría decir, bueno, pero si eso es así, Dios no quiere que yo me muera. ¿Por qué Dios va a querer que yo me muera? Dios entiende. Así que yo me arrodillo y no pasa nada porque Dios entiende. No llega un límite en donde ese asunto de Dios entiende no cabe. Pero y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo lindo de la respuesta, sí, de estos jóvenes fue que ellos no pusieron en duda en ningún momento en lo que creían y dijeron, bueno, si vamos a morir, pues vamos a morir, ¿no? O sea, pero en obediencia. Eso es una gran lección que nos deja para nuestros días, porque realmente la historia se va a repetir, ¿no? Así es, y estaremos entre la espada y la pared, como estuvieron estos 3 jóvenes hebreos. Y ahora ya no será una estatua como tal, ahora será un día de reposo. Y se va a obligar a que todo aquel que no adore el verdadero día de reposo, su vida va a correr peligro, su estabilidad económica va a correr peligro. Y muchas otras cosas de ellos se le van a quitar sus bienes. La Biblia dice, sí, no podrán comprar ni vender. Entonces el asunto va a ser bien serio y allí es donde se va a ver realmente quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. No es decir, yo soy cristiano. No, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino sí, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y si me amáis, guardad los mandamientos. Esa es la voluntad de su Padre. Amén. Tenemos a nuestro hermano Elionay Torres, Eleonay Torres. Yo solo le digo Elio porque es un nombre bastante largo. Para mí un tanto complicado, ya que no tengo muy bien manejo de la lengua. Pero él me entiende, ¿verdad? A veces le digo Leo y a veces Elio, ¿verdad? Él entiende. Te manda saludos la hermana Livia, Leo. Te aprecia mucho, dice. Saludos, hermana Livia. Saludos al hermano Jorge también. Sí, por ahí está ese varón. Saludos para Vidal Pérez allá en Chicago también, que nos ve. Bien, vamos a iniciar el día de hoy inmediatamente con este tema porque cada vez va a ser más interesante. Nosotros estamos hablando de las profecías finales, mis queridos amigos, y llevamos 5 programas ya y pareciera que fue ayer y todavía esto ni le hemos empezado, ¿verdad? Vamos a tener que cambiarle de nombre para que no se extienda la serie tan grande, ¿verdad? Vamos a ver qué le encontramos de nuevo, pero tiene que ver con las profecías al final. Vamos a tener una oración, Elio, y te pido que tú la puedas dirigir antes de iniciar este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por este día de sábado, en que usted nos permite reunirnos y que podemos estudiar, abrir las páginas del libro sagrado. Dirija nuestra mente, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, de nueva cuenta, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a esta hora en vivo a través de Facebook, y luego pues posteamos estos programas. Lo que vamos a hacer después es linkear de una vez para que transmitir a través de Facebook, pero bueno, todavía nos falta ahí hacer algunos arreglos técnicos, para transmitir a través de YouTube en vivo también a la misma vez, pero vamos a hacer aún algunos arreglos técnicos acá con el programa que nos permite transmitir en vivo, para que así quede posteado de una vez. Pero mientras tanto, después que terminamos con este programa, lo que hacemos es postearlo en Facebook para que usted pueda, de repente, si escuchó algún concepto así un poco vago y deprisa, lo pueda escuchar dándole pausa y todo eso, ¿verdad? Allí en YouTube. Bien, estamos listos para presentarles el tema de hoy que, como decíamos, ¿verdad? Ya los hemos extendido hasta el tema número 5 de las profecías finales. Este tema que sin duda alguna pues pudiésemos hacer decenas de partes de estudio y no terminaríamos, pero por ponerle algún nombre decidimos mencionarle o llamarle profecías finales porque tiene que ver con los eventos que están sucediendo en el tiempo del fin. Así es que ahí tenemos a nuestro hermano Elionay Torres, que nos va a ayudar desde Panamá, desde la ciudad de Panamá, allá donde los dos océanos se juntan. Bien,
El día de hoy, mis queridos amigos, queremos saludarles y pedirles que también puedan compartan nuestra transmisión con sus contactos allí, los que les gusta estudiar la palabra de Dios y hasta los que no les gusta también, ¿verdad? Mis queridos amigos y hermanos, cada vez este estudio se tornará muy interesante, ya que es el deseo de Dios que conozcamos sus planes y sus propósitos para estos últimos días, ¿verdad? Como adventistas del séptimo día, humildemente creemos que fuimos levantados en el tiempo del fin para dar a conocer un mensaje que a ningún otro pueblo se le ha sido dado o otorgado. Usted puede revisar nuestra teología, la teología de la Iglesia Adventista del séptimo día, y especial puede revisar, le voy a invitar, la teología así de todas las iglesias o denominaciones cristianas y se dará cuenta de la diferencia, ¿verdad?, en el mensaje que predicamos. Es un mensaje distintivo realmente, Helio, y bíblico, ¿verdad? Y como es de suponer, pues yo escuchaba, porque también yo te decía, Helio, que yo soy de los cristianos que realmente soy un poquito abierto de mente. ¿Qué quiero decir con esto? No abierto en el sentido de que me gusta hacer todo lo que yo quiero, lo que el mundo hace, sino que me gusta escuchar también a personas que no son de nuestra denominación, que hablan a favor y también en contra de nuestra denominación. Yo analizo los puntos y, por ejemplo, yo escuchaba a un hermano ahí diciendo, bueno, que la iglesia adventista surgió de un engaño. Eso es lo que nosotros estamos explicando acá y haciéndolo de la forma más clara, sencilla y honesta, ¿verdad? Porque yo fácilmente me puedo poner a hablar de cualquier religión y puedo sacarle un montón de acusaciones y de palabras, errores, etcétera, etcétera. Es fácil desacreditar a una persona y a una organización, ¿correcto? Pero nosotros realmente tenemos que limitarlos a la palabra de Dios. Tenemos que conocer, y por eso nosotros estamos tratando de explicar, ¿verdad?, todo esto, el origen de la iglesia adventista y sus profecías y su profeta. Y como les decía, como es de suponer, yo escuchaba a algunos de estos predicadores decir que pues nuestra iglesia salió de un chasco, que después de que fallamos en las profecías, tuvimos que inventar nosotras para justificar nuestra existencia, ¿verdad? Consideramos que la verdad siempre tuvo oposición, como tú bien lo decías, Helio, la vez pasada, y siempre se trató de desvirtuar, ¿verdad?, la verdad. Eso no nos sorprende de ninguna manera y en cierta forma es normal, pero la prueba de que algo es de Dios es que su palabra, la palabra de Dios, da testimonio de que esta organización, ¿verdad?, de que su teología y nuestras creencias están firmemente ancladas en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo quiero decirles con todo mi corazón realmente, antes de dejar a Elionay que continúe, y obviamente puede hablar también, pero esto lo quiero decir porque me nace de mi corazón. Quiero decirles de todo corazón y de forma sincera. Yo soy adventista del séptimo día, ¿verdad? Me considero una persona que amo y sirvo a Dios de acuerdo a los dictámenes de mi conciencia, como lo puede ser usted. Yo creo que ninguna iglesia salva, y la mía menos, y que el único que nos puede salvar es Jesús. O sea, el hecho de ser yo adventista del séptimo día o de cualquier otra denominación no significa que estamos salvos automáticamente, no. No te salva el hecho de que hayas obtenido títulos ministeriales como los hay hoy en día, pastor, apóstol, que hay muchísimos apóstoles, aunque no estoy muy de acuerdo con ese nombre hoy en día. Creo que los apóstoles ya existieron. Algo otros son profetas, sacerdotes, maestros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo único que te salva es si crees en Jesús por fe
Y como dice la palabra de Dios, si fueres bautizado, si crees en la sangre expiatoria de Cristo, eso es lo básico de la salvación, porque la salvación es por gracia, es un don de Dios. Por cierto, un don que no merecemos, pero Él nos amó tanto que dio su vida para salvarnos. Algo lindo, ¿no, Elio? No, definitivamente que sí. Es muy bonito saber que nuestra deuda, porque eso es lo que es la gracia. A veces uno confunde gracia con permiso indefinido para pecar. No es así. La gracia, el regalo del cual hablamos como gracia, es el pago de una deuda. Y la deuda el pago de la deuda es que nosotros no tendremos que morir eternamente. Pero hay una condicional. Y es si nosotros aceptamos el pago de esa deuda. Porque si nosotros rechazamos, no quiero que nadie pague mi deuda, bueno, entonces págala usted. Pero lastimosamente ninguno de nosotros la podemos pagar para vida eterna. El único que la puede pagar para vida eterna es Jesús. Así es. Definitivo, es un regalo precioso, gratuito. Ahora bien, cuando yo les digo que los adventistas del séptimo día son un pueblo peculiar, único, con un mensaje único para este tiempo, es así. Y al contrario de lo que se dicen, nuestros orígenes son nuestra carta de presentación. El inicio y surgimiento del movimiento adventista del séptimo día está profetizado por Dios en su palabra, como vamos a ver más adelante, porque eso es lo que tratamos nosotros de explicar y hemos avanzado, pero nosotros queremos insistir y de repente nos vamos a escuchar algo repetitivo, pero es con el objetivo de que usted pueda entender realmente, porque es algo importante de lo que estamos hablando. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació a partir del movimiento millerista de la década de 1840, que resultó ser una de las últimas oleadas del reavivamiento del segundo gran despertar religioso acá en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Pero que oficialmente fue fundada allá en el año 1863. O sea, lo que sucedió en 1844 no solo le pasó a personas que más adelante fundarían un movimiento llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, el chasco o la gran decepción le sucedió a personas de diferentes denominaciones protestantes, como por ejemplo los bautistas, los metodistas, presbiterianos, había otra que se llamaba la Conexión Cristiana, etcétera, entre otros grupos del séptimo día. Pero obviamente no podemos decir que nuestros precursores no sufrieron este chasco o esta decepción. No podemos decir esto porque sería una irresponsabilidad negarlo realmente. Y no sería moralmente correcto decir o éticamente correcto decir que nuestros fundadores no vivieron esta amargura como estaba profetizado. Ahora bien, la pregunta es, Elio, ¿creer en un mensaje que se está dando en ese momento de que Jesús iba a venir a la tierra es malo? ¿O falso? No, de ninguna manera. ¿Verdad? Sí. Y más cuando en medio de ese movimiento lo que respiraba era hermandad, amor los unos por los otros, coinonía, empatía y el deseo ferviente de encontrarse con su Salvador. Todo lo que se hablaba era en derredor de la venida del Señor Jesús, algo que nosotros anhelamos con nuestro corazón, ¿verdad? Jesús, el Dios verdadero, todos anhelaban encontrarse con Él en ese día. Lamentablemente, muchos de los que creyeron que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844, al no venir, Jesús se fueron avergonzados desafortunadamente porque muchos habían vendido sus casas, habían dejado las cosechas sin cultivar, otros pagaron las deudas que tenían, ¿verdad? Y quedaron sin recursos. Otros se fueron del pueblo incluso porque no soportaron la burla de los impíos hasta que dejaron de creer en el inminente regreso de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Quiero decirles que fue muy difícil y doloroso para esas personas,
Pero todo esto no fue iniciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como muchos lo creen o lo dicen, ¿verdad? Fueron miles de personas, escuche bien, miles de personas de diferentes religiones que creyeron fervientemente en el mensaje del señor Miller, ¿verdad? El cual decía que Jesús vendría para esa fecha, pero como dijimos, el día pasó y Jesús no vino. Una vez transcurrido este evento, vinieron las preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no vino Cristo a la tierra? Y algunos que no quisieron darse por vencido, por supuesto, gracias a Dios, volvieron a reestudiar la palabra de Dios, las Santas Escrituras nuevamente, y buscaron a Dios en ayuno y oración como debe de ser para encontrar respuestas. Porque a ellos les parecía que lo que habían estado anunciando era bíblico, era correctamente bíblico. Y fue así como después que Dios empezó a revelar a personas en qué había consistido ese error, o el gran chasco, o la gran decepción. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos? En la palabra de Dios encontramos un hecho impresionante, interesante, ¿verdad? Que lo vamos a mencionar más adelante. Pero es útil que recordemos que la tragedia del 22 de octubre de 1844 no fue el primer gran desengaño experimentado, experimentado por los hijos de Dios. Por ejemplo, pensemos en la tristeza que produjo cuando Jesús murió en la cruz. Miles compartían su dolor por todos lados. Por todos lados se oía el clamor: queremos a Cristo el sanador. El dolor de la crucifixión era acrecentado por el hecho de que solo unos pocos días antes de su muerte Jesús protagonizó la emocionante entrada triunfal en Jerusalén. ¿Te acuerdas de ese acontecimiento, Elionay, para que tú hables también? Eso es bien interesante lo que estás presentando, Ángel, porque si nos ponemos a analizar ahora, vamos a poner los pies sobre la tierra religiosamente hablando, y vamos a hablar del surgimiento del cristianismo. Si tuviéramos que hablar del surgimiento del cristianismo, bien explicas que viene de una decepción, porque la línea venía de los judíos, que se les había dicho claramente de que de ellos se iba a levantar un Salvador, un Mesías. Y ellos estaban claros, y todavía lo están esperando, sí, de que iba a venir una persona divina que iba a tener el cetro, iba a regir con vara de hierro, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Así es. Y que iba a destronar a todos los reyes de la tierra, y que en sus días eso iba a ocurrir. Por eso cuando los discípulos vieron entonces que Jesús pues estaba por entrar a Jerusalén, la entrada triunfal y todo aquello, hubo inclusive una madre que le dijo a Jesús: cuando estés en tu reino, yo quiero que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya se estaban repartiendo. Ellos estaban pensando que él iba a establecer un reino aquí en la tierra, que iba a destronar al César, que era el imperio romano, el que estaba en aquellos días, que iba a destronar al César y a todos los reyes que existieran en ese tiempo, y se iba a poner él. Entonces, no sucedió eso, sino que sucedió que Jesús murió, el gran líder, fue crucificado. Entonces, de ahí surge el cristianismo. Entonces, podríamos decir que si eso es así, entonces nuestra religión, el cristianismo, en términos generales, como se dice en inglés, es un fake, diríamos eso. Pero ¿lo es realmente? No lo es cuando entendemos la profecía, que se había malinterpretado también en ese tiempo por muchos, que creían de que Jesús se iba a plantar en ese preciso momento como rey, pero no era así, sino que él explicó: mi reino no es de este mundo. Pero ellos no entendieron cuando él les dijo eso, ni tampoco entendieron. Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Eso qué es? Ellos ni entendían eso de que Jesús se iba a ir. Aún 40 días después de su resurrección, va caminando con los discípulos por ahí, porque se aparecía y desaparecía, andaba de forma parcial en la tierra, y todavía ellos están pensando que él se va a quedar. Y comienza a elevarse entonces lentamente a la vista de los 11 que quedaban, los 11 discípulos, porque Judas se ahorcó, y se empieza a elevar a la vista de ellos,
Y entonces están tristes porque se fue. Ahí comprendieron entonces aquello de no se turbe vuestro corazón. Y por ahí sigue la línea de nuestro cristianismo, pero no hace que el cristianismo ahora sea entonces una mentira o el surgimiento de surgió una decepción. Terrible. Es interesante, ¿no? Pero es que tenemos que entender cuando las cosas son el cumplimiento de la profecía. La profecía se tiene que cumplir, es parte del plan de salvación y como ya hemos estudiado, Dios permite que tengamos a veces decepciones. ¿Para qué? Para probarnos, a ver si realmente somos verdaderos seguidores de Jesús o no. Y si así como ocurrió en los días de los discípulos, eso fue una prueba para muchos de los días de los discípulos. Obviamente. Asimismo, en 1844 fue una prueba para muchos. Y justamente, Elio, no debemos olvidar ese hecho, porque en gran manera esto nos ayuda a entender el chasco milerita. Cristo no pudo haber sido más explícito. Todo el mundo sabía que en el servicio del santuario terrenal, los corderos de Dios morían como sacrificio todos los días del año y anualmente en ocasión de la Pascua, ¿verdad? Daniel 9, escrito 500 años antes del nacimiento de Cristo, revelaba que a mitad de la semana, oiga bien, a mitad de la semana, la última de las 70 semanas, se le quitaría la vida al Mesías. Predecía que el servicio de Dios, como un cordero, iría al matadero, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué Jesús protagonizó la entrada triunfal a Jerusalén? Sabemos la razón, ¿verdad? Había llegado el tiempo para realizar el acto más significativo de toda la historia, morir por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y para restaurar la confianza, obviamente, en el carácter, obviamente, de Dios y en su gobierno en todo el universo sideral, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿pero qué utilidad habría sido este amor si ninguna persona jamás hubiera llegado a conocerlo? Después del gran chasco, del fin de la semana de la crucifixión, Jesús realizó la más significativa revelación de sí mismo, la más útil explicación de la causa de la equivocación de sus seguidores. Los dirigentes estudiaron de nuevo, tuvieron que estudiar cuidadosamente, como tú decías, las escrituras por sí mismos. Pronto fortalecidos por la gracia de Dios, fundaron un nuevo movimiento religioso que adivine cómo se llamó. En lo que somos nosotros. O sea que cada cristiano, básicamente surgimos de un chasco, porque se tuvieron que reinterpretar las profecías, ¿no? De igual forma, para como lo dice el principio de Eclesiastés 1:9, que yo siempre lo repito, no pierde la vigencia de este principio. La historia se repetiría de nuevo en el gran chasco de 1844. Dios, al igual que con la muerte de Jesús, quería revelar grandes verdades que de otra forma no sería posible llegar a entenderlas, ¿verdad? No sería posible llegar a entenderlas más que en el estudio fiel y abnegado de su palabra. ¿Verdad, Elio? Así es. Y fue de esa forma que el asunto del santuario, o sea, la comprensión, si recordamos lo que estábamos viendo la semana pasada, se le decía hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. ¿Pero qué significaba eso de el santuario será purificado? Entonces este asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844, porque había que comprender a qué se refería con la purificación del santuario. Y eso que ocurrió en 1844 en realidad exhibió todo un sistema de verdades que relacionaban armoniosa y que mostraban, se relacionaban de forma armoniosa y que mostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo. También le indicaba al pueblo cuál era su deber de allí en adelante. Así igual como sucedió con los discípulos de Jesús. Después de la noche aquella, ustedes recuerdan, terrible, ¿no? Y angustiosa en que del chasco, ellos
se regocijaron viendo al Señor. Y así se regocijaron los que habían mirado con fe su segunda venida. Entonces ellos habían esperado que apareciera en gloria para recompensar a sus siervos, como su esperanza fuese chasqueada, entonces perdieron de vista a Jesús. De la misma manera como los discípulos estaban tristes cuando Jesús fue crucificado. Así es. Pero siempre hay un grupo pequeño, así como María al lado del sepulcro, ¿se recuerdan? María al lado del sepulcro exclamó, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Entonces después, tremendo, en el lugar santísimo, contemplar otra vez al sumo sacerdote compasivo, listo para aparecer como su rey, debía de llegar como libertador. Entonces la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Entonces ellos supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible. Amén. Aunque como los primeros discípulos ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Así y es. Al proclamarlo ellos habían cumplido el propósito de Dios, porque debía suceder así. Y su labor no había sido en vano al decir que Cristo venía, porque el Señor los había reengendrado a esperanza viva. Se le regocijaron entonces con alegría inefable y gloriosa. Definitivamente. Tanto la profecía, por ejemplo, también de Daniel 8:14, hasta los 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio, decía, ha llegado. Señalaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿verdad? En el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo. Y la destrucción de los impíos, obviamente, y el error no había estado realmente en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Lo mismo que pasó con Jesús, ¿verdad? Iba a ocurrir un evento, ¿verdad? Entonces, debido a este error, los creyentes habían sufrido un gran chasco, una gran decepción. Sin embargo, se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar, ¿verdad? En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, realmente se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos, ¿verdad? ¿Correcto? Así mismo es. Pero como podemos comprobar, Elio, como podemos comprobar bíblicamente, todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora nosotros les vamos a invitar a ir a la palabra de Dios. Olvídense de los preconceptos de que es adventista el séptimo día, que es pentecostal, católico, etcétera, etcétera. De cualquier rama del cristianismo, sea católico, etcétera, etcétera. Utilicemos solamente la palabra de Dios, y en segundo lugar, obviamente, la historia es muy importante, Elio, porque la historia da testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios, como veníamos diciendo en nuestros estudios, ¿verdad? Así mismo es. Yo quisiera hacer una acotación en cuanto a lo que estuvimos mencionando al principio, con respecto al surgimiento de la iglesia adventista como tal desde un chasco. Y hablemos un poco en cuanto a William Miller. Y yo le pregunto, ¿William Miller era adventista del séptimo día? ¿Era adventista William Miller? Si usted busca la historia de William Miller, no encontrará por ningún lado que William Miller hubiera sido adventista del séptimo día. Encontrará en los registros históricos de que William Miller practicaba la religión bautista, como ya hemos venido estudiando anteriormente. Ahora, ¿por qué William Miller no hubiera podido ser adventista del séptimo día? Porque William Miller
no cumplía con las características para hacerse llamar adventista del séptimo día. Y usted dirá, pero ¿qué está diciendo el hermano Elibenay? ¿Qué locura es esta? Bueno, las dos bases principales de la creencia adventista, una William Miller la tenía, pero la otra no. La primera es con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Creía William Miller en la segunda venida de Cristo? Definitivamente que sí, la proclamó con poder para 1844. Creía que venía. Sí. Entendió eso en cuanto a las escrituras. Él no tenía lugar a dudas en que Jesús va a regresar visiblemente a la tierra, no como un rapto secreto. Él entendía bien eso. Sí. Pero lo que William Miller no entendía es que Dios tiene un día especial de reposo, que es el día séptimo. Y William Miller nunca, es más, William Miller murió sin conocer la verdad en cuanto al sábado, porque estaba introducida dentro de un mensaje que ustedes ya han estudiado con el hermano Ángel, que es el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Amén. Y no habría mayor comprensión de ese mensaje sino hasta después de 1844. Y usted dirá, pero ¿qué locura está diciendo el hermano Leonay? La Biblia dice sí. Y para poder entender los estudios que realizó Miller, debemos de regresar nuevamente al año 551 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso la semana pasada? Que de acuerdo al capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta en ese año se encontraba en Elam, que era una de las provincias del imperio babilonio en los días del rey Belsasar, que era el último rey de Babilonia. Así es. Cuando los judíos se encontraban en ese tiempo, ustedes recordarán en el exilio, ¿no? Castigados. Entonces, estando Daniel allá en las márgenes del río Ulai, que era una de las provincias del imperio, se le presenta la visión de un carnero y de un macho cabrío. Luego, en esa misma visión, Daniel escucha a dos santos que están conversando y uno le pregunta al otro, pero ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Entregando el santuario del ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Están hablando de tiempo, tiempo profético. Esa era la pregunta. Y el otro santo respondió, bueno, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. A Daniel se le explicó clarito qué representaba el carnero y qué representaba el macho cabrío. Se le dijo que el carnero representaba el imperio de los medos y los persas, y no hay nada que interpretar. Y se le dijo que el macho cabrío representaba el imperio griego. Lo puede buscar ahí en Daniel capítulo 8, versículos del 20 al 21. Eso lo está clarito. Ahí no hay nada que interpretar a la profecía. Pero lo que a Daniel no se le explicó en aquella ocasión fue en cuanto al periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. Tampoco se le explicó a qué se refirió el santo cuando dijo que el santuario iba a ser purificado al final de ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Dos veces se le dice a Daniel, Daniel, entiende la visión porque es para el tiempo del fin. Una tercera vez que usted la van a encontrar en Daniel 8:26, se le dice, el santo le dice le fue enfático y le dijo a Daniel en cuanto a que debía guardar y sellar la visión de las tardes y mañanas, porque ese suceso sería para dentro de mucho tiempo. La parte de la visión que no era para mucho tiempo, porque ya estaba próxima a ocurrir, era la del carnero y la del macho cabrío, es decir, los imperios medo, persa y griego que venían ahí seguiditos en la secuencia histórica. Así es. Porque por historia todos sabemos que el 5 de octubre del año 539, es decir, unos 12 años después que se le presenta a Daniel la revelación de Daniel, el imperio babilonio cayó en manos de los medos y los persas cuando se unieron dos reyes, Darío el medo y Ciro el persa. Darío tenía 62 años en ese tiempo y tomaron la ciudad de Babilonia canalizando el Éufrates y bajando el caudal. Ustedes conocen muy bien esa historia. Eso lo aprendemos hasta en la secundaria cuando vamos a la escuela en tercer año, que nos enseñan historia de la edad antigua, ¿no? Claro, claro. Entonces, en este mismo año, en el año 539, ahora bajo el dominio medo-persa, Daniel estaba entonces revisando la profecía de Jeremías, capítulo 25, donde decía que el pueblo judío debía estar en el exilio durante 70 años. Y los cálculos de Daniel, que en ese tiempo estaba
vio que estaba casi cumplido el tiempo de los 70 años. 70 años. Daniel entonces comienza a orar confesando su pecado. La famosa oración humilde, de Daniel. Muy ¿verdad? humilde. Daniel era muy humilde. Hay personas que nada más oran por el pecado de otro. Sí. No oran por su pecado, que consideran que no lo tiene. Daniel era muy humilde, oraba por su pecado y también el de su pueblo. Y aún Daniel estaba orando cuando se le aparece entonces Gabriel, el ángel. Y entonces Gabriel le dice, mira, he venido para darte sabiduría y para darte entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? Si ya la visión se la había dado hace rato. ¿Qué era lo que tenía que entender Daniel que no había entendido antes? La parte que no entendió era la de las 2300 tardes y mañana que se le habían presentado 12 años atrás. Así es. El ángel Gabriel solo le explicó una parte de ese periodo profético de 2300 tardes y mañana o 2300 años. Y había una parte de esta profecía que no se debía entender sino hasta el tiempo del fin. En el capítulo 12 del libro de Daniel, al profeta Daniel al final se le dice, anda Daniel, estas palabras están cerradas, están selladas hasta el tiempo del fin, no debe entenderse ahora. De manera que hubo una porción del libro de Daniel que no sería comprendida hasta un momento específico de la historia profética, y ese periodo profético se le llama tiempo del fin. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano Ángel, verdad? Perfecto, sí, claro como el agua, bueno, la clara, ¿verdad? Porque hoy en día el agua se está turbiando tanto de que no es agua, ¿verdad? Pero realmente esto es totalmente transparente, podemos entenderla, yo creo que hasta una persona que no conoce mucho de Biblia podía entender fácilmente, ¿no? Estoy tratando de hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sí, y correcto. caer ya en lo que ustedes quieren saber. Entonces, los estudios de William Miller y de muchos otros, como por ejemplo Josias Leach, lo llevaron a la conclusión de que el tiempo del fin debía iniciar al fin de los 1260 días o años proféticos, o tiempo y la mitad de un tiempo de opresión del cuerno pequeño que se encuentra descrito en Daniel capítulo 7 del 25, versículo 25 al 26. Entonces también llegaron estos estudiosos a la conclusión de que una vez terminado este periodo profético de los 1260 días o años, luego que se le quitara el dominio al cuerpo pequeño, Cristo debía de regresar a la tierra. Eso es lo que ellos entendieron. Así es. Ahora, no hay lugar a dudas, eso ya lo han estudiado con el hermano Ángel, de que el cuerno pequeño representa la opresión o persecución papal. Aunque ese punto a veces hay muchas personas que no lo quieren entender. Por eso es muy importante que nos vayamos a la historia. Es muy importante, ¿verdad? Que el poder que señala, ese cuerno pequeño que señalaba Daniel, no es otro que el poder papal, el poder romano, ¿verdad? No podemos encontrar otro. Usted le puede buscar por doquier y no va a encontrar otra referencia que no sea este poder. Así es, pues es el cuerno pequeño, ¿de acuerdo? Si vamos al contexto de la profecía nos lleva al año 538 de la era cristiana y se extiende ese periodo de tiempo hasta el 1798 de la era cristiana. Así es. Es decir, la fecha esa, 1798. Si esa era la fecha en que realmente se marcaba el fin del cuerno pequeño o la herida que recibiría la bestia, eso marcaba entonces, esa fecha, 1798, debía marcar el inicio del tiempo del fin. Y correcto. Sería después de ese año, 1798, que entonces el libro de Daniel debía ser abierto y comprendido. Y cuando vamos al contexto histórico, eso no tiene lugar a dudas. Claro. Todos sabemos lo nublada que estuvo la mente durante ese periodo de 1260 años, donde nadie podía decir algo distinto a lo que la iglesia enseñara. Se enseñaban disparates, sin ánimo de ofender. La iglesia enseñaba que la tierra era plana. Digo, ¿a quién se le puede? Nadie le creería eso hoy en día. Pero se enseñaba eso, y si alguien decía que era diferente, lo excomulgaban y hasta podía perder la vida. Porque decían que iba en contra de la iglesia. Eso no es historia. Y justamente, Helio, fue la época del gran despertar religioso cuando se entendieron estas grandes profecías. Así es. Y decía la profecía incluso que a partir de esa fecha del tiempo del fin se iba a entender lo que era relacionado
repito, todo lo relacionado a las profecías de Daniel y especialmente de los capítulos 8 en adelante. Así es, entonces Miller y muchos más o vivieron precisamente en ese periodo de tiempo, después de 1798. Miller y muchos más comprendieron que ese periodo profético de 2300 tardes y mañanas debía llevar a algún punto en paralelo con esa profecía de los 70 semanas que se le presentaron al profeta Daniel cuando estaba en el año 539, allá a orillas del río Ulai. Entonces este periodo profético inició con la orden para restaurar y edificar Jerusalén, según lo que habíamos estudiado, que había sido destruida por los asedios caldeos o babilonios. Y estudiamos la semana pasada de que hubieron 3 decretos persas, después de la caída de Babilonia, obviamente, para restaurar y edificar Jerusalén. Y vimos que el decreto que realmente dio inicio a la obra fue el decreto del rey Artajerjes. Así es. En el año 457 a.C. Entonces, este decreto del rey persa Artajerjes, específicamente en el otoño del año 457 a.C., fue el que finalmente impulsó la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, Miller, ¿qué hizo? Miller y otros estudiosos agarraron y extrapolaron desde el 457 a.C., desde esa fecha, 2300 años hacia el futuro. Correcto. Que según ellos era cuando debía regresar Jesús a purificar la tierra. Entonces, esta extrapolación lo llevó contundentemente hasta el otoño del año 1844. Pero la fecha llegó y Jesús no vino a la tierra. Entonces la pregunta era, como ya hemos venido viendo, sí, ¿será que los cálculos estaban errados o era el evento el que estaba errado? Los cálculos estaban perfectos, así lo decía la profecía. Perfecto, los cálculos. El evento, Miller, donde estaba el problema. Entonces Miller y los demás entendieron en cuanto al evento, Miller y los demás entendieron que era la tierra, el santuario que sería purificado al final de los 2300 años. Correcto. En 1844. Los cálculos no estaban errados, ese era el tiempo, porque todo lo demás se había cumplido de acuerdo a la profecía de las 70 semanas. La muerte de Jesús, como usted bien explicó, a la mitad de la última semana, sí, el apedreamiento de Esteban, el surgimiento del papado, etcétera, etcétera, etcétera. Se había cumplido. La fecha de la aparición de Jesús para ser bautizado, también eso fue preciso, igual que su crucifixión. Entonces los 1260 años de persecución papal eran precisos. Y eso es correcto, historia. Sí. Entonces definitivamente que algo debía de haber ocurrido en 1844 y Miller y los demás no comprendieron sino hasta después del chasco en 1844. La pregunta es ¿por qué se debía entender después del chasco? Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego del chasco, entonces, ¿qué ocurrió? Porque Dios permitió que ocurriera un chasco. Comenzaron a ridiculizar, muchos de los chasqueados comenzaron a ridiculizar a aquellos que habían con fervor predicado y enseñando la buena noticia de que Jesús regresaba a la tierra en 1944. Así es. Así que Miller y los demás comenzaron nuevamente a revisar los cálculos para ver en qué hemos fallado, qué hemos omitido. Evidentemente Jesús había enseñado con claridad que el día y la hora, la fecha, es decir, la venida de Jesús, nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo ellos omitieron eso? Nadie puede establecer una fecha, pero ellos en su afán habían decidido pues omitir esa parte porque les era algo bonito creer que Cristo iba a venir a la tierra. Era lo dulce de la profecía. Entonces, luego del chasco, siguieron estudiando y llegaron entonces al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que quedamos allí? Sí, sí. Entonces ellos estudiaron esta profecía en la que Juan veía un ángel con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, con un libro abierto en la mano izquierda, mientras que juraba con su mano derecha alzada que el tiempo no sería más, sino que en los días del séptimo ángel, que es séptimo ángel, otra parte de la profecía que se le había presentado a Juan también, cuando ese ángel, el séptimo ángel, comenzara a sonar la trompeta, entonces el misterio de Dios se iba a consumar, así como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, como vimos anteriormente, hubo un evento profético que se cumplió con exactitud previo al chasco de 1844, que le dio mucha fuerza al movimiento que anunciaba el regreso de Jesús. ¿Recuerdan cuál era ese? Estudiamos sobre Josías Litch, ¿se acuerdan? En referencia a esto, Josías Litch había estudiado de que
la caída del Imperio Otomano debía ocurrir, de acuerdo a la profecía, para hora, día, mes y año. Y eso se encontraba descrito en la profecía de la sexta trompeta, o sea, antes de la séptima, ¿correcto? ¿Cuándo se debía de consumar el misterio? En la séptima trompeta. Pero estamos hablando de que Josías Lich estaba hablando de una profecía que debía ocurrir antes de esa séptima trompeta, ¿correcto? Y entonces, referencia a eso, él había profetizado por los estudios de Apocalipsis capítulo 9, versículos del 15 al 21, donde habla de la sexta trompeta, había profetizado la caída del Imperio Otomano para hora, día, mes y año. Entonces, se confirmó precisamente la caída del Imperio Otomano para el 11 de agosto de 1840. Y exactamente así como lo había dicho Josías Lich, de acuerdo a sus estudios proféticos, así sucedió. Entonces eso le dio fuerza porque la gente dijo, bueno, si esto ocurrió así como está diciendo Lich, y él también dice de que 1844 es la fecha que debe venir Jesús, entonces no hay lugar duda. Él tiene que venir en 1844. Así que esa era la hilación profética de los eventos descritos bajo las primeras 6 trompetas y lo llevaron hasta 1840. Entonces la descripción del inicio del sonido de la séptima trompeta debía estar cerca de esa fecha, es decir, de 1840. En el momento en que iniciara a dar... O sea, la séptima trompeta tenía que ver con la venida de Cristo, básicamente, ¿no? Según ellos, sí. era por la venida de Cristo. Pero el evento de la sexta trompeta, evidentemente, o sea, los números tienen un orden. Primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta trompeta. ¿Y qué trompeta debe venir después de la sexta? La séptima. La séptima. Entonces no había lugar a dudas. Si 1840, 11 de agosto de 1840, era la fecha de cumplimiento de la sexta trompeta, ¿qué debía venir después? La séptima trompeta. Entonces ellos entendían, dice, este evento de la séptima trompeta debe estar cerca. Y se había dicho de que cuando el séptimo ángel comenzara a sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Tal vez ellos comprendieron de que ese misterio de Dios también se refería a la segunda venida de Cristo. Probablemente. Tal vez, pero había algo ahí. Entonces, ese momento en que iniciara a dar sonido la séptima trompeta, en ese momento debía revelarse el misterio de Dios que había sido anunciado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10. Entonces, el sonido de la séptima trompeta, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que da un anuncio especial del inicio del juicio, que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, debía ser así. El fin de los 1260 años de persecución papal, descrito en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10, y Daniel capítulo 7 del versículo 22, y Daniel capítulo 7 y versículo 26, es el tiempo en el que el pueblo de Dios debía de ser pisoteado, de acuerdo a Daniel 8:13. O sea, están relacionadas todas esas profecías, y todos esos eventos debían ser previo al evento del juicio, que viene previo al advenimiento de Cristo. Porque si ustedes recuerdan, Daniel 8:13, él ve a un juez que llega y se sienta y los libros son abiertos, ¿se acuerdan? Sí. Eso es lo que venía después, no era la segunda venida de Cristo. Venía el juicio, eran eventos previos al juicio, cuerno pequeño y el juicio. Y esto es parte del mensaje especial que tiene la iglesia adventista, que muchas iglesias no creen. Porque obviamente el espíritu de profecía parece que está un poco alejado de muchas denominaciones en este punto. Era importante ese evento porque este evento predecía un evento que iba a iniciar también. Y que justamente tú lo estás mencionando, que tenía que ver con el juicio, ¿verdad? Así es. Entonces en ningún momento anunciaba el regreso de Jesús a la tierra. Anunciaba era el inicio del juicio en el cielo, o purificación del santuario celestial, o limpieza del santuario celestial que está contaminado. Porque usted ve cómo está contaminado. Sí, está contaminado de todos nuestros pecados, de nuestros pecados, de todos los pecados del mundo. Pero para Miller, Josías Lich y los demás estudiosos de las Escrituras, la noticia de creer que Jesús volvería a la tierra el 22 de octubre de 1844, era lindísimo, de los 2300 años, era una noticia muy dulce.
Y el ángel de Apocalipsis, capítulo 10, Yes. le dijo a Juan, toma el librito, cómelo, será dulce en tu boca, pero amargará tu vientre. Ah, sí, era una muy buena noticia que Jesús Claro. iba a venir. Pero ¿qué pasó cuando Jesús no vino? La noticia dulce se volvió Un chasco, amargura. amarga. Entonces, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 10, nos damos cuenta de que lo que ocurrió en el mensaje de 1844 fue algo especial y en ningún momento tenía la mala intención de dar un mensaje falso. El propósito de Dios que ocurriera un chasco fue divinamente planificado para dejar en evidencia quiénes eran los que realmente esperaban el regreso de Jesús por amor, de aquellos que se unieron al movimiento por miedo o por cualquier otro tipo de razón distinta. Así que los hermanos siguieron estudiando la escritura después del chasco, encontraron en Apocalipsis capítulo 10 que el ángel le dijo a Juan, toma el librito, cómelo, será dulce en tu boca, amargará tu vientre. Y justo así fue como sucedió para los que realmente esperaban a Jesús por amor. En 1844 fue una noticia muy dulce, pero cuando Jesús no vino, se volvió amargo. Entonces los hermanos dijeron, oye, pero tantas veces habíamos pasado por esta cita bíblica de Apocalipsis capítulo 10 y no nos habíamos dado cuenta de esto, no habíamos visto esto. Entonces siguieron la ilación profética de Apocalipsis capítulo 10, los hermanos encontraron palabras de ánimo y una orden directa que se les daba al final del capítulo 10, ustedes pueden buscarla, la orden directa está al final. Y en el versículo, en el último versículo, ustedes búsquenlo, como decía allí, era una orden directa. Es necesario que profetices. De nuevo. Ah, no era momento de desanimarse. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué hicieron Miller y Leach? ¿Qué hicieron Miller y Leach y los demás? Se siguieron estudiando. Entonces, la pregunta es, ¿fueron Miller y Leach y todos los demás que del movimiento de ese tiempo, los demás estudiosos de las escrituras, ellos para ese tiempo que anunciaban la segunda venida de Cristo para 1844, les pregunto, ¿fueron ellos falsos mensajeros? De ninguna ¿Dieron manera. un mensaje falso? De ninguna manera. La respuesta es no. Proféticamente hablando, dieron un mensaje que tenían que dar. Porque que no lo entendían correctamente es otra cosa, como los discípulos, los apóstoles, la experiencia de Cristo. ¿Eran falsos profetas? ¿Esperaban ellos que Cristo se estableciera como su rey, como el gobernante? Sí. ¿Sucedió? No. Se llevaron el chasco, Cristo murió, pero Cristo les iba a revelar el plan que seguía, el verdadero plan, ¿verdad? No eran los pensamientos que ellos tenían, ¿verdad? Así que este fue un caso especial, divinamente planificado. Era el propósito de Dios que se presentara el mensaje que se predicó en ese momento. Así que de ahí en adelante estos hermanos nunca más establecieron fechas para ningún evento profético y mucho menos para la segunda venida de Jesús. El ángel había jurado con su mano alzada, el tiempo no sería más. Es decir, después de 1844 no sería posible establecer fecha para ningún evento profético. Entonces este grupo de hermanos marca el inicio de un movimiento nuevo que anunciaría lo que realmente está ocurriendo en el cielo desde 1844 por medio del mensaje de los tres ángeles, mensaje final de Dios, que se encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 11, donde dice, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No hay ninguna otra iglesia que esté predicando en cuanto al juicio que se está realizando en el cielo. La única iglesia que predica del juicio es la iglesia adventista del séptimo día. Y eso a mí me llena de mucho orgullo y de mucho orgullo. No sea en tu caso, Ángel. Definitivamente, claro que sí. Tener un mensaje que nadie más tiene. Por eso decíamos. Mucha responsabilidad, pero también lo llena uno de gratificación. Porque el mensaje es claro, nos llama a adorar al Creador también. No solamente dice que el juicio, adorar al Creador, cuando hay muchos hoy en día que adoran cualquier otra cosa. Y así es como inició el movimiento adventista del séptimo día. Adventista porque esperamos la segunda venida de Jesús. Y del séptimo día porque ¿cuál es el único mandamiento que nos recuerda a Dios como creador? El cuarto. El cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué?
Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Nos llama a recordar al Creador. Mensaje del primer ángel. Definitivamente es formidable esta profecía. Por eso nosotros le decíamos, con humildad, Dios levantó este movimiento con un propósito. Así como Dios levantó a la iglesia cristiana, así también Dios levantó en el último tiempo a la iglesia adventista para dar un mensaje especial. ¿Cuál es el mensaje especial? Primeramente, al final de las 2300 tardes y mañana, al final de la persecución, tenía que levantarse un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que el juicio de Dios iba a iniciar. Y muchos dicen, ¿pero qué necesidad tiene Dios de hacer un juicio y no lo sabe todo? Mis queridos amigos, Dios lo sabe todo, pero el juicio no es por causa de Dios. El mismo juicio es por causa de nosotros. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué va a pensar Esteban cuando mire a Pablo resucitado, Helio? Oh, se va a hacer un encuentro interesante. Le va a decir, oye, pero ¿qué estás haciendo tú aquí? Si tú fuiste que diste la orden para que me apedrearan. ¿Cómo Esteban se va a dar cuenta o va a saber del cambio de Pablo? Obviamente, los libros en el cuales se han estado anotando todas las acciones de cada uno de nosotros van a dar testimonio juntamente con el ángel que siempre va guardando, va escribiendo cada acción para el juicio. O sea, saben, mis queridos amigos y hermanos, a veces nosotros damos las cosas por sentado. Dios es estrictamente cuidadoso con cada cosa. Dios lleva un control estricto de todas las naciones, de los hechos, de cada una de las cosas que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Por eso es importante el juicio, porque por las obras seremos juzgados, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, es importante ese juicio, mis hermanos. Desde 1844 hasta nuestros días decía la profecía que Dios iba a iniciar un juicio. Nosotros le llamamos el juicio investigador, el juicio preadvenimiento. Este concepto ha sido muy ridiculizado por muchos cristianos. Pero por eso yo les digo, tengan cuidado, vayamos a investigar la evidencia. Es, por ejemplo, el otro punto, no menos importante, Leonardo, ya estamos terminando, la obediencia a los 10 mandamientos. Mire, yo tengo un estudio formidable que se llama La Iglesia Verdadera y la Ley de Dios. Vamos a hacerlo. Pero el siguiente estudio que nosotros vamos a hacer, ya lo vamos a mencionar por allí. Antes de esto, quiero seguir con lo que le estaba diciendo. La obediencia a la ley de Dios es de suprema importancia, porque va a ser el elemento con que Dios va a dirigir el juicio. En todo juicio tiene que haber una ley, ¿cierto o no? Hasta en las cortes terrenales. Las cortes terrenales, en cierta forma, ellos son idea de lo que pasa en el cielo. ¿Dónde se habló de un juez? ¿Dónde se habló de una corte? ¿De dónde se habló de un trono primeramente? ¿No fue en la palabra de Dios? ¿Existen cortes? ¿Existen tronos? En la tierra sí. Hay reyes, usted los puede ver en Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña y otros productos. ¿Sabe? Ese principio de los reyes es interesante. Él yo estaba estudiando otro día. Es un principio divino. ¿Sabe por qué? Porque los reyes a un rey usted no lo elige. Hay un punto muy importante. ¿Sabe? Hablando como política cristiana, yo quiero que entiendas, déjame ponerme acá también porque solo te están viendo a ti. Como política cristiana, ¿sabe? El gobierno de Dios no es demócrata. Va a sonar un poquito feo, pero déjenme explicarles. El gobierno de Dios tiene características de un reino. A un rey nadie lo elige, a Dios nadie. ¿Tú te imaginas, Helio, que hoy en día vaya a una elección Dios contra Satanás? ¿Quién tú crees que ganaría en este mundo? Uf. Dilo sin temor. Si los votantes son solamente los de este mundo, Dios pierde. Exactamente. Por eso es que Dios no es un gobierno demócrata, no podemos elegirlo. Ese concepto solo está para la raza humana acá. Dios es un rey. Y por eso el diablo que quiere ser el rey no puede ser rey, porque en un reino solo hay un rey. Y el único rey en el reino de Dios es Dios. Y dice, pero espérate, pero ¿cómo es que ustedes creen los antitrinitarios, no? ¿Cómo tú crees que hay tres, el Espíritu Santo, Jesús,
y el Padre. Hay tres dioses. Otro tema eso, ¿no? Que tiene que ver con... Yo tengo un tema lindísimo que se llama la unidad de Dios, que es para otro tiempo. Pero bueno, hemos quedado hasta aquí, Elio. ¿Qué sigue después? ¿Qué nosotros queremos explicarle a nuestros amigos que nos ven de este formidable movimiento que se levantó de este gran despertar religioso allá en los años 1798, 1840? ¿Qué sigue después? Nosotros queremos hablarles y estamos nosotros conscientes de que es un tema muy importante. El Señor dice que nada hará sin que se lo revele a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. La lógica me dice que si Dios iba a levantar un movimiento, obviamente Dios le iba a enviar mensajes al mundo entero. Ojo, nosotros hablamos a un principio de los verdaderos y los falsos profetas, ¿te acuerdas, Elionay? Así es. Nosotros creemos en el ministerio profético de esta escritora y profetisa norteamericana como fue Ellen Hammond White, que justamente se levantó en ese entonces, son una de las iniciadoras del movimiento adventista. Esta empezó a tener formidables visiones, sueños proféticos que hoy en día los estamos comprobando justamente, Leonay. Así es, y como buenos entendedores de lo que hemos estado estudiando y de personas obedientes a la palabra de Dios, debemos de poner a través de la lupa divina, claro, de la palabra de Dios, comprobar si en realidad este profeta es un profeta falso o un profeta verdadero, independientemente de lo que sea. El escrutinio debe ser realizado. Y nosotros vamos a pasar a Ellen G. White por la lupa de la palabra de Dios. Créame que a mí no me importa que sea adventista del séptimo día. A mí la iglesia realmente no me paga. A mí la iglesia no me beneficia más que en el concepto de que tiene la doctrina correcta y perfecta. Y nosotros vamos a hablar qué significa la iglesia correcta, Elionay. Porque hay un concepto que no se interpreta, no se entiende bien en cuanto a quién es la iglesia correcta. Muchos creen que la iglesia de Dios es aquella donde todos los miembros tienen una aureola de santidad, que se predica lindo, bonito, que es la iglesia más grande y que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del reino de Dios, esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella donde se predica la verdad. Eso es. Porque miren, mis queridos hermanos, y Elio, como seres humanos todos somos pecadores. Aunque Apocalipsis muestra a la iglesia de Dios como santa y pura, usted y yo jamás, óigame bien, jamás diríamos que somos puros y santos, ¿o sí? No. Entonces, si existe una iglesia pura en la tierra, sería aquella denominación o aquella iglesia que predica con la verdad divina de Dios. Porque la verdad, porque quien es puro no somos nosotros, o la iglesia o el edificio, que quien es puro es la verdad de Dios. Esa es la verdad pura, esa es la verdad, que la verdad también no es otro más que el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces usted va a tener la oportunidad de comparar, de examinar todo lo que nosotros estamos diciendo con la palabra de Dios. Por eso queremos invitarle para el próximo programa donde nosotros vamos a estar hablando de las profecías, incluso profecías extraordinarias, Elionay, que tiene que ver con los eventos del fin y que estamos viendo en nuestros días. Por eso nos ha motivado a nosotros a hacer este tipo de estudios para que la gente se enteren que Dios ha hablado, que Dios ha levantado profeta, aunque nosotros de ninguna manera vamos a comparar los escritos de Ellen G. White con la Biblia, porque realmente lo que ella hizo fue traer más luz de la palabra de Dios. No se contradice en ninguna forma. Es más, yo lo voy a retar a usted que nos ve. Usted no es adventista del séptimo día. Lea los escritos de esta formidable escritora profetisa y mándenos el texto donde usted crea de que ella se está contradiciendo con la palabra de Dios y nosotros lo vamos a
analizar. ¿Qué te parece, Elio? ¿Tú No, aceptas el excelente. reto? Eso es lo que hay que hacer. La Biblia misma Bueno, nos dice que nosotros debemos probar los espíritus a la amén. ley y al testimonio. Y ese es nuestro trabajo como seguidores de Jesús. Aquel que es verdaderamente seguidor de Jesús siempre pone a todos los profetas a través de la lupa divina. No Amén. hay otra manera. El que agarra y ciegamente dice, no, yo voy por aquí porque mi papá era tal cosa, porque en mi país la religión predominante es tal, por tradición o por cualquier, no es seguidor, sin ánimo de ofender, no es seguidor de Jesús. Los seguidores de Jesús hacen caso a lo que Jesús dijo. Y Jesús fue claro en que debemos de probar los espíritus a la ley y al testimonio, y aquellos que son verdaderamente seguidores de Jesús tienen características específicas. Nosotros no podemos volvernos tradicionalistas. Las tradiciones nunca, nunca llevaron al pueblo de Dios a cosas buenas, nunca, sino por el contrario, elevar la ley de Dios, como le decía al Claro. principio, que nos lleva a elevar las normas divinas que están siendo tristemente pues tan degradadas en este mundo. Y a medida que más conocemos de Jesús, menos pecadores se nos permite ser. La mayoría de las iglesias enseñan que si usted acepta a Jesús, usted puede cada vez pecar Sí. más porque Dios ya murió por tu pecado y puede seguir pecando. No es así. Una vez para siempre salvo. Entre más conocemos a Jesús y más nos queremos parecer a Él, Más menos se nos pecadores nos permite sentimos también. pecar. Menos se nos permite pecar. Por eso Pablo decía, no es que yo me crea perfecto, ni que crea haberlo alcanzado. Ninguno de los que fueron verdaderos seguidores de Jesús jamás se sintió santo. Porque entre más se parecían a Jesús, más veían el pecado como realmente Sí Dios es. lo mira. A veces nosotros vemos el pecado muy livianamente, Sí. demasiado livianamente. Pero cuando vemos el pecado como realmente Dios lo mira, es decir, de verdad, yo he estado ofendiendo a Dios durante tanto tiempo. Nos vamos a sentir Dios como mío, Isaías, perdóname. ¿verdad? Por eso es que Daniel decía, perdóname, decía Daniel. Pero no era Daniel el que más oraba. Entonces, ¿por qué él pedía tanto perdón? Porque precisamente por eso. Porque entre más uno busca de Dios, uno se da cuenta realmente más que lo que a Dios le gusta. Pero cuando uno no busca, uno no encuentra, nunca vas a encontrar algo que no buscas. Sí. Entonces, bueno, que Definitivamente. Dios nos ayude, ¿verdad, hermano Ángel? Amén, amén. Y ya para finalizar, mire, mi querido hermano y amigo que nos ve, si usted quiere identificar una iglesia, la iglesia de Dios, usted no tiene que ser teólogo, usted no tiene que ser un estudioso bíblico. Bueno, tiene que conocer por lo menos los 10 mandamientos. Es la regla de oro para evaluar entre el bien y el mal. Hablando de religiones, si usted quiere saber así más o menos, a grosso modo, si determinada religión es una religión acepta ante los ojos de Dios, compárela con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no tendrás ídolos delante de mí. Si usted mira una iglesia, por muy grande que sea y millonaria, etcétera, si contradice los mandamientos de Dios, no es iglesia de Dios. Porque una tilde, una jota que le quiten a la ley de Dios, es como que si transgredieran toda la ley. Está mala, no es verdadera esa dominación. Si una iglesia cree, por ejemplo, dice la palabra de Dios que los muertos nada saben y no tienen nada, ¿verdad? No pierden todo el conocimiento. Y alguien andan enseñando que allá, porque hoy lo miramos todo el tiempo por la televisión, que me está viendo desde el cielo. Parece que las personas que se mueren ahorita, no importa cuán impío fuera, están bien en el cielo. Pero vaya, dígale usted si se quiere morir alguna persona para ir a ese lugar mejor. Nadie quiere ir. Estamos totalmente, hay una confusión terrible. Pero bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final, Elio. La próxima semana nosotros queremos hablarle de las profecías. Siguiendo con este tema, vamos a hablar de las profecías finales y ahora vamos a hablar de esta formidable profeta. Yo le invito a estudiar. Ha estudiado, escribió cientos de páginas, por no decir decenas de libros. Impresionante esta escritora americana, Elio. ¿De qué temas escribió? Podemos hablar de todos básicamente los temas que ha sido de mucha bendición. Así es, muchos temas ahí. Podemos comenzar, por ejemplo, con el mensaje pro salud. Un mensaje que ninguna otra iglesia tiene. La única que tiene este mensaje pro salud, esta revelación que se le dio directamente y es para nuestro tiempo.
en la iglesia bendita del séptimo día. El mensaje pro salud, el verdadero día de reposo. Esas eran cosas que no se entendían antes. Exactamente. Ahora sí las entendemos con claridad. Ni Miller, que proclamó la segunda venida de Cristo para 1844, comprendía la realidad que hay detrás del día de reposo. Entonces hay muchas verdades dentro del mensaje de los tres ángeles, que involucra muchas cosas. Definitivamente. Aunque son cortitos, no son 3, 4 versículos nada más que explican esos mensajes, involucran cosas que cuando las sintetizamos no es más ni menos que llamar el llamado que Dios le ha hecho al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, a dejar la apostasía y comenzar a guardar los mandamientos de Dios. No es ninguna otra cosa más que eso. Definitivamente. A mis amigos les agradecemos, mi persona, el hermano de Leonay allá en Panamá, que nos ha acompañado con esta extraordinaria estudio bíblico. Les invitamos para la próxima semana. La próxima semana nosotros les vamos a hablar de profecías, de este personaje, de esta profetisa que es así considerada en la iglesia adventista. No la adoramos, escuche bien, no se adora, pero se toma en consideración sus escritos porque los consideramos que son valiosos para nuestra vida diaria y para la vida espiritual de cada habitante de este mundo. Por eso nosotros le invitamos para que usted investigue más Elena G. de White y su ministerio, ¿verdad? Sus escritos, sus profecías que han sido leídas por millones y millones y traducidas por cientos de idiomas en el mundo, por cierto, Helio. Así es que es una profetisa muy leída en todo el mundo. Así es que le vamos a invitar para que el próximo programa se quede con nosotros. Y si tiene preguntas, como le dije, usted nos puede escribir. Rápidamente, saludos que enviamos para Ondina, que nos ha saludado, a Jorge. Le enviamos saludos a Vidal y a Mari, que siempre está por ahí, al hermano Adrián Olvera también acá en Wisconsin. Un saludo para todos. Saludos a todos. Saludos para todos. Voy a terminar con una palabra de oración, a ver si nos acompañan. Querido Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, porque cada vez es motivante y realmente nos sentimos muy alegres y trae mucha paz a nuestro corazón al saber que usted ha revelado estas verdades para todos aquellos que le amamos y queremos cumplir con su palabra. Le pido una bendición por cada uno de nuestros oyentes, amigos que estaban viendo este programa y que lo verán a través de nuestra página en YouTube. Le pido, Señor, que usted pueda tocar esos corazones y pueda ellos sentir el deseo de seguir investigando de todas estas verdades bíblicas que son para nuestro tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, Señor, y usted está hablando más que nunca hoy en día para que los corazones puedan venir al arrepentimiento. Gracias, Señor, por su palabra y le lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro amado Rey y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias, Helio, que la pases bien. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Un abrazo para todos y hasta luego. Saludos a todos. Chao.